Bueno, pues, ¿qué hicimos en la clase pasada? Bueno, de hecho, en las anteriores clases como que hemos discutido el concepto de presión desde la definición, que es fuerza. De hecho, bueno, acá hice un pequeño repaso. Habíamos discutido eh, desde el concepto de presión. Me está presentando, ajá. Desde el concepto de presión habíamos visto que por definición lo habíamos definido así como fuerza sobre área, y justamente a partir de esa definición básica, elemental, pudimos definir tres conceptos, que es la presión hidrostática, la atmosférica y la absoluta. Y el día de ayer revisamos el principio de Pascal, que es el que estoy citando acá. Bueno, hoy vamos a ver eh, otro concepto que ya no está tan ligado al concepto de presión, pero sí está ligado con el concepto de fluidos todavía. En, em, sí, Brandon, ¿qué pasó? Vi que, es que pensaba que habías levantado la mano. Buenos días, Brandon. Todavía no paso lista, pues, así que no te preocupes. De hecho, yo creo que la paso en la segunda hora. Bien, entonces, lo que vamos a ver hoy es el principio de Arquímedes. Bien, entonces, bueno, pues antes de, de citar al principio de Arquímedes, pues me gustaría contarles cómo nace el principio, bajo qué historia seguramente ya la habrán escuchado. Es muy famosa esa historia. Y les voy a contar justamente esa anécdota y una segunda anécdota que me tocó vivir, bueno, escuchar, más que nada escuchar, en un círculo cercano de físicos. Bueno, primero, ¿cómo nació el principio de Arquímedes? Resulta que Arquímedes es un pensador de la época griega, y mencionaban que, bueno, el tipo era bastante sabio. De hecho, por cierto, que cuenta la leyenda o sea, se incursionaba en muchas áreas, y en alguna de ellas mencionan que podía incluso quemar barcos con espejos. Em, bueno, el chiste es que en alguna ocasión el rey en turno, que ahorita no me acuerdo cómo se llama ese rey, pero el rey en turno eh, solicitó que se, se hiciera una corona de oro puro. Él dio el oro, se lo dio a su, digamos, bueno, a la persona que trabaja con el metal. No recuerdo cómo se le llama a esas personas. Herrero, No es herrero, es como febrero o algo así, no me acuerdo. Febrero, no, febrero por supuesto no es. No me acuerdo cómo se llaman aquellas personas que trabajan con metales preciosos y hacen joyas, justamente. Her- no me acuerdo. Pero el rey se llamaba Hierón, y el chiste es que este señor tenía el oro, y le dio el oro a esta persona para que le diseñara y le hiciera su corona. Y ya cuando terminó, pues le entregó una corona bastante bonita. Por supuesto, cumplió con las expectativas del rey. Sin embargo, el rey sí le entró la duda de que dijo, ajá, yo te di 60 piezas de oro, y cómo sé que este tipo usó las 60 piezas de oro para hacer la corona y no se clavó 10.
y hizo la corona con 50 o hizo la corona con 50 y en vez de usar l- em, las otras 10 de oro, metió otro metal, de tal forma que me está timando y se está clavando cierta cantidad de oro. Entonces, pues se tenía esta incertidumbre y le pidió a Arquímedes que pues, resolviera el hecho de que su corona fuera completamente de oro, que hallara un método para demostrar que su corona fuera completamente de oro. Entonces lo que hizo Arquímedes fue que eh, pues, le pidió un par de días para cavilar, para pensar el problema, y mencionan que cuando fue a los baños, eh, se metió a la tina y la tina estaba completamente llena de agua. Entonces, cuando él se mete a la tina, estaba recostado, se recostó un poco más y al recostarse, el agua por los lados se desborda. Y ahí es cuando se le viene la idea de cómo resolver el problema y tanta es su emoción que sale de la tina gritando, Eureka, que es lo tengo. Eh, y bueno, esa es la historia, la famosa historia detrás del principio de Arquímedes. Y bueno, entonces lo que él concluyó es que el, el volumen que estaba, que se sumerge a la tina es el mismo volumen que sale en agua. Entonces, lo que él piensa entonces es resolver más o menos de la siguiente forma la situación del rey. Pues ahora en vez de, bueno, creo, piensa en una tina, en otra tina, eh, le ponen agua y le ponen agua y ahora una, meten su corona, más o menos voy a dibujar la corona por acá, y por otro lado meten las 60 piezas de oro. Y con una balanza, la idea es primero ver quién ejerce mayor empuje con respecto al agua. Y si pesan lo mismo, perdón, si tienen exactamente, si están hechos del mismo material y, y tienen el mismo, y pesan lo mismo, entonces están hechos del mismo material, tienen el mismo volumen del mismo material. Lo que realmente está pensando Arquímedes es en el concepto de densidad, material cantidad de material y volumen. Lo que nosotros entendemos por densidad es cantidad de masa en cierto volumen. Entonces, Arquímedes es realmente lo que está pensando. Entonces, lo que él dice es materiales menos densos van a tener mayor resistencia a hundirse y materiales más densos van a tener menos resistencia a hundirse, menos resistencia a hundirse, perdón. Entonces, si mete una balanza a la tina, lo que va a suceder es esto, se va a mantener a la misma altura a ambos cuerpos, o si no está completamente hecha la corona de oro, los lingotes se van a hundir más. Pues son 60 lingotes, que es equivalente a los 60 que se usaron para la corona. Y bueno, resultó que se hundieron más los 60 lingotes y la corona estaba adulterada, digamos. Entonces, así fue como resolvió el problema. Y también, pues, al mismo tiempo está resolviendo el problema de que si ustedes meten cierto volumen a la,
a la tina, ese mismo volumen es el volumen que va a salir de la tina. Bueno, claro, si está la tina llena hasta el copete, hasta el tope. Entonces, bueno, no sé si sí quedó claro cómo, cómo resolvió el problema Arquímedes. Hay alguna duda de más o menos cuál fue la estrategia de Arquímedes? Así como muy a grosso modo que los acabo de platicar. De todas formas, ahorita la voy a citar de forma exacta. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, ahora les cuento un poco la historia de mi profesor. Eh, en la tesis trabajé con el doctor Cordero Dávila. Es un físico de acá de Puebla. Es un físico bastante, mm, pues bastante respetado en la comunidad. Es SNI 3 y se dedica a la óptica. Si alguien tiene chance, pues si lo googlea, pues va a encontrar bastante bibliografía respecto a su trayectoria. Bueno, con él hice la tesis y nos estaba comentando una historia. Él se dedica, bueno, gran parte de su trabajo consiste en hacer métodos que demuestren si un espejo está bien pulido o no, qué tipo de simetrías puede tener ciertos espejos, etcétera. Y esto es importante porque los espejos juegan un papel crucial en los sistemas ópticos, por ejemplo, un telescopio, una cámara, un microscopio, etcétera, etcétera. Casi cualquier sistema que reproduzca una imagen, eh, pues un espejo siempre va a jugar un papel importante o una lente. Entonces, entre espejos y lentes casi siempre se crean sistemas ópticos. Este es su área de expertise. Y en alguna ocasión él estaba haciendo un espejo para un sistema óptico considerablemente grande, suficientemente grande. Em, Terminaron de hacer el espejo y ya cuando lo iban a montar al sistema óptico cambiaron las condiciones del sistema óptico. Entonces necesitaban saber exactamente cuánto volumen usaba el, el espejo. Y nos empezó a platicar de su método o sus métodos que utilizaron aquel grupo. Y pues me comentaba que lo que hizo fue parametrizar el espejo. Digamos, este es el espejo visto de costado. Y lo que hizo fue parametrizar las curvas que determinan el espejo con funciones y después terminó calculando eh, por integrales de volumen justamente todo el espacio que ocupa el espejo. Entonces fue un problema, o sea, digamos que tradujo al espejo a nivel analítico, a nivel matemático, y después hizo integrales y ya calculó el volumen. Y dice que se tardaron demasiado en calcular el volumen y un compañero que estaba junto a nosotros, estaba haciendo un doctorado, me parece, le comenta al doctor, dice, yo pensaba que nada más lo habían metido en una tina el espejo. Y la cara del doctor fue una cara así de, pues como entre sacado de onda y molestia, porque se ve que durante todos los años no se le había ocurrido aplicar el principio de Arquímedes para medir el volumen del espejo y se fue por un camino sumamente complicado para determinar el volumen. Y bueno, la moraleja de esto es que hasta los físicos pues más viejos y con trayectorias, no, no se les ocurre principios tan elementales como el de Arquímedes, que lleva tanto tiempo en la física. Bueno, eran las dos anécdotas que les quería comentar. Bueno,
Bueno, ahora sí ya estamos en posición de citar el principio de Arquímedes. Em, Bien, exactamente lo que nos dicta el principio de Arquímedes es que todo cuerpo, total o parcialmente sumergido en un fluido, que en el caso de Arquímedes usó agua, será empujado, y esta es una palabra crucial, con una fuerza vertical ascendente, igual al peso del volumen del fluido desplazado por dicho cuerpo. Esta fuerza recibe el nombre de empuje hidrostático. O de Arquímedes. Y pues obviamente, ¿en qué unidades vamos a medir el empuje hidrostático para participación, alguien? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Ajá, ¿en qué unidades vamos a medir entonces el empuje hidrostático? En masa y gravedad. No, lean bien que realmente qué es el empuje hidrostático. Es suficiente con el último párrafo, esta parte. ¿Qué está midiendo el empuje? ¿Qué es el empuje hidrostático? ¿Qué cantidad física es y por lo tanto en qué unidades los vamos a medir? La fuerza entonces en Newton. Exactamente, Ana Jimena. Ana Jimena. Ajá, en newtons. Ujú. Entonces, pues ese es el principio de Arquímedes. O sea, noten que lo que está midiendo el principio de Arquímedes es la fuerza de empuje debido al volumen que desplazó, al volumen del líquido que desplazó cierto objeto y la masa que desplaza, y está relacionado también con la masa de dicho volumen. Entonces, si se dan cuenta, esa fuerza de empuje tiene que ver con eh, la densidad del cuerpo
tiene que ver con la densidad del fluido, tiene que ver con el volumen y pues en términos de eso necesitaríamos describir este concepto de empuje hidrostático. Entonces vamos a continuación a dar una deducción general y analítica, es decir, una ecuación que describa el principio de Arquímedes, o sea, la fuerza de empuje. Eh, deducción de expresión de fuerza de empuje. Ajá, bueno, primero, ¿cómo recuerdan que se define la densidad para participación alguien que no sea Ana Jimena? Ah, sí, Germán. En la cantidad de volumen que hay en cierto, no, la cantidad de masa que hay en un volumen, en cierto volumen. Ajá, entonces, gracias, Germán. Entonces, puedo escribir que la masa del líquido desplazado, perdón, que la densidad del líquido desplazado, como bien dice Germán, es el volumen del líquido desplazado entre, estoy escribiendo todo mal, la masa del volumen del líquido desplazado entre el volumen del líquido desplazado. Como bien dijo Germán, la densidad es la cantidad de masa que hay en cierto volumen, masa sobre volumen. De aquí me interesa despejar la masa para participación que no sea Ana Jimena ni Germán. ¿Alguien me puede decir cómo puedo despejar la masa del líquido desplazado? O sea, quiere despegar la masa, profe, Ajá, así es, exacto. y ahí está la fórmula, ¿no? Pues la pasamos del otro lado. Ajá, entonces masa del líquido a qué es igual. Masa del líquido es igual a densidad L, que es ¿Del densidad, líquido? Ujú. densidad del líquido, pues está dividiendo, pasa multiplicando, ¿no? Ajá, Pues multiplica sería por densidad volumen del de líquido. líquido por volumen del líquido. Ajá, así es, gracias, Héctor. De nada, profe. Bien, ajá. Bueno, entonces, recordando que el empuje es una fuerza y por segunda ley de Newton, ¿a qué es igual la fuerza? ¿Alguien recuerda que es igual la fuerza? A presión sobre área. A presión por área, bueno, sí, eso sería a través del despeje, pero así literalmente la segunda ley de Newton a qué es igual, Masa por aceleración. a masa por aceleración, ¿no? En el caso de peso, ¿a qué es igual el peso? Que es justamente la segunda ley de Newton, pero pues utilizando una gravedad, una aceleración particular. Es justamente esta expresión, pero utilizando una aceleración en específico. El peso es igual a alguien para participación, que no sea ni Ana, ni Germán, ni Héctor.
¿Alguien recuerda que es igual el peso? Que no sea Ana, ni Germán, ni Héctor. Florecita, Luis. ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Se acuerdan a qué es igual el peso? Lo hemos estado usando en las clases anteriores. Yo, profe. ¿A alguien más? Lo siento, Jimena. Monserrat, Pero no Natalia. sé si estoy bien. A ver, Isaí. Profe, Ujú. profe, ¿lo puede Bueno, volver a repetir? el peso equivale a la fuerza que ejerce un cuerpo sobre un punto de apoyo. Ajá. Gracias, Isaí. Isaí Alcázar. Ajá, no, es justamente la expresión que quiero que me digan del peso es de esta forma, nada más que me digan específicamente el peso, pues qué aceleración le asignamos. Brandon, Yo, profe. no sé si vas a comentar algo. Profe, Camila quiere. A ver, Camila, andas por ahí, Camila, ¿no? Jimena, Es perdón, Jimena. Profe, dice Camila que no puede activar su micrófono, pero me dijo que según ella es presión sobre área. Presión sobre, es justamente la presión sobre área. Bueno, de todas formas te anoto, Ana Camila, pero no creo que por ahí no va. Jimena, ¿me habías comentado algo? Ana Jimena, digo, Masa por, Jimena Salgado, profe, ¿no es masa por aceleración? pero ¿qué aceleración, Brandon? Como que qué aceleración, eh, aceleración Ajá, de gravedad. exactamente. Gracias, Brandon. Entonces, el peso, tanto para recordar que el peso es masa por gravedad. Si se dan Profe, cuenta, el ¿está peso, escribiendo? sí, ¿no se ve? No, ya se ve. Está. Ajá. Entonces, si se dan cuenta, eh, o sea, el peso es igual, es lo mismo que una fuerza, pero nada más que en particular es la fuerza debido a la gravedad de atracción de la Tierra. Entonces, por eso el peso es la masa por gravedad, por eso se define así. Bueno, entonces, regresemos o tomando en cuenta lo del principio. Nosotros queremos deducir la fuerza de empuje. La fuerza de empuje va a estar determinada por, como es una fuerza, pues va a tener la forma de la segunda ley de Newton y va a estar determinada por la fuerza que, que va a tener debido a la gravedad. Por eso estoy mencionando este concepto. Entonces, la fuerza de empuje, la fuerza de empuje es igual a la masa del líquido por la gravedad, la masa del líquido desalojado. Pero yo ya sé cuánto vale. eh, Recuerden que voy a escribirlo por acá un ladito como comentario, así muy por debajo del agua. Recuerden que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Y esto tiene esa forma. Es una fuerza, la fuerza de empuje es igual a la masa por una aceleración. Bien, pues ahora nada más me falta sustituir la masa que ya encontramos allá arriba, que es entonces que la fuerza de empuje es igual a la densidad del líquido desalojado por el volumen desalojado del líquido por la gravedad. Nada más sustituí este
esta identidad acá adentro y ya me salió esto. Entonces, sí quedó claro cómo llegué a la expresión de fuerza de empuje. Entonces, esa que le acaba de poner un cuadrito, esa sería la fórmula de la fuerza de empuje. Ajá. Otra vez voy a repetir qué significa físicamente eso. Otra vez, si yo tuviera mi recipiente y este recipiente tiene cierto líquido, y pues metemos un cuerpo adentro de este líquido. Mm, digamos que metemos este cuerpo. Bien, este cuerpo, ustedes lo han sentido seguramente cuando están en la alberca. Si están en la alberca y ustedes levantan una piedra dentro de la alberca, la van a sentir más liviana. Mover cosas dentro de la alberca, aunque cuesta un poco de trabajo moverse adentro, pero levantar cosas dentro de la alberca es más ligero. Y eso se debe justamente a la fuerza de empuje. Esa fuerza es justamente una fuerza que va hacia este sentido. Esa fuerza de empuje se debe a la presión hidrostática del cuerpo y tiene que ver con el volumen que está ocupando el cuerpo, el volumen de líquido que está ocupando el cuerpo. Entonces la fuerza de empuje, pues esquemáticamente sería esta. No sé si alguna vez han sentido esa fuerza de empuje adentro del agua. Bueno, supongo que sí. Eh, Pues sí, cuando cargas a alguien, ¿no? Así también en la alberca. ajá, pues se siente más livianito cargar a alguien adentro de la alberca. Eh, casi, pues prácticamente todo se siente más liviano dentro de la alberca. De hecho, por eso los astronautas practican mucho dentro de la alberca porque pues más o menos se replica un poquito lo que sucede en el espacio, el hecho de que las cosas floten, más o menos. Bueno, bueno, entonces, bueno, obviamente este cuerpo que dibujé acá de amarillo, este cuerpo que dibujé acá de color amarillo, pues tiene una masa y por lo tanto tiene un peso y ahí va a haber una especie de competencias de fuerzas. Si ustedes, por ejemplo, digamos, tenemos tres piedras, bueno, más bien voy a dibujarlo acá abajo, voy a dibujar tres situaciones. Entonces, bueno, ya me queda muy poquito espacio acá, pero bueno, digamos que en, si el cuerpo está flotando, si pongo un cuerpo y ese cuerpo está flotando en la superficie, ¿qué concluirían ustedes? ¿Que la fuerza de empuje es mayor a su peso o que el peso es mayor a la fuerza de empuje? Que la fuerza de empuje es mayor a su peso. Ajá, por eso está flotando. Le está, le está ganando, ay, le está ganando esta fuerza, está siendo más grande que esta fuerza. Por eso está yéndose hacia arriba este cuerpo. Entonces, cuando los cuerpos flotan, decimos que, ay,
decimos que la fuerza de empuje es mayor al peso. Por otro lado, si ahora, a diferencia, el cuerpo está completamente hundido, ¿qué concluirían ustedes? Que la fuerza de empuje es menor a su peso. Ajá, el peso es más, el peso es mayor que la fuerza de empuje, exactamente. Ujú. Y por último, que no sea Jimena ni Germán, ¿qué pasaría si ahora tengo en mi recipiente? ¿Qué concluiría si ahora el cuerpo está flotando ahí en medio? Alguien que no sea Germán ni Jimena. Sí, Florecita. ¿Cómo se llama? El peso es igual que la fuerza de empuje. Ajá, así es. Bien, entonces, ¿hay dudas? No, profe. No, ¿No? profe. Bueno, entonces ese es el concepto de fuerza de empuje. Me quedan 5 minutos, suficiente para hacer un ejercicio súper rápido. Sale bien rápido. Eh, Imaginen una roca que tiene una masa de 5 kilogramos y un volumen de 100 centímetros cúbicos. ¿Cuál es la fuerza de empuje? Si se sumerge en gasolina. Y como dato está que la densidad de la gasolina es de eh, 680 kilogramos sobre metro cúbico. Bien, Jimena Arredondo, ¿tendrás alguna idea de cómo resolver este ejercicio? Voy, profe, espérame. Estoy pensando. Ujú. Si quieres, bueno, si quieres nos traemos la fórmula de fuerza de empuje, porque pues es lo que nos están solicitando. Ujú. ¿Cómo se te ocurriría? Ujú. ¿Qué datos tenemos, Jimena? Pues tenemos que ponerle ahí la masa y el volumen que tenemos, ¿no? Ya del problema, de la masa Ajá. de la piedra. Ok, la masa es de 5 kilogramos y el volumen es de 100 centímetros cúbicos. ¿Cómo las meto acá? ¿Cómo meto estos datos acá? Ujú. ¿Recuerdas cómo se Pues define el... Ajá, ajá. se sustituye, ¿no? La B por
el 100 Ujú. La B y por se, el 100. pero se pasaría multiplicando, ¿no? O sea, bueno, o sea, los datos los pones multiplicando para la fórmula. Ajá, bueno, vamos poco a poco, entonces, ¿cuánto vale ρ para nuestro caso? Ah, 600, ay, sí, 600, ¿no? 680, ajá, que es el del líquido Ahí del son gas. 8. No le Sí, bien. perdón, Ah, ok. 680, ajá. ¿Y cuánto vale B? 100. 100 centímetros cúbicos. Hay que tener cuidado ahí porque está en centímetros cúbicos. ¿Y cuánto vale G? Pues 5, No, ¿no? Ah, no, no, es porque es la aceleración gravedad, ¿no? del... Ajá, Profe, cuando en centímetros cúbicos se vuelve a multiplicar por ese número o algo así. 100 centímetros cúbicos es 0.0001 metro Tres cúbico. ceros y uno. Ajá. Y ya. Y ya hacen esta cuenta y obtendrán em, el peso de empuje. Bien, pues acá la dejamos ahorita y en la siguiente clase hacemos ejercicios. Y bien, así es, Jimena, así se resolvía. Nada más hay que pasar este dato como 0.0001 metro cúbico y el resultado les queda 0.66 newtons. Bien, nada más para corroborar, Ana Jimena, Germán, Héctor Israel, Isaí, Ana Camila, Brandon y Jimena Salgado nos echaron la mano el día de hoy. ¿Alguien más? ¿Alguien más nos apoyó? Ah, y Florecita me parece que también nos quiso echar la mano. ¿Alguien más? Bien, entonces, pues ya nos vemos en la siguiente clase, que es al ratito. Vamos a hacer ejercicios. Gracias. Gracias, profe. Bye. 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 Bye, profe, Gracias, gracias. profe.